La enorme nave apareció en el cielo terrestre sin previo aviso. En un instante, el monitor orbital no mostraba nada inusual, y al siguiente, una nave, más grande que cualquier cosa jamás construida por los humanos, flotaba silenciosamente sobre Norteamérica. John Miller estaba desayunando cuando sonó su teléfono seguro. El jefe diplomático estadounidense, para situaciones inusuales, sabía que una llamada a las 5:30 de la madrugada significaba problemas. Al habla Miller, respondió con el tenedor aún a medio camino de su boca. Señor, necesita pasar ahora mismo, dijo la voz al otro lado. Algo ha llegado. 2 horas después, John se encontraba en la sala de crisis de la Casa Blanca con 2 docenas de funcionarios mirando las pantallas. La nave alienígena era hermosa de una manera extraña. Tenía una superficie plateada lisa con suaves curvas que parecían curvar la luz a su alrededor. ¿Qué sabemos?, preguntó el presidente. Nada todavía, respondió el general Martínez. No responde a ninguna de nuestras señales. Como si las oyera, la nave soltó repentinamente una nave más pequeña que descendió hacia Washington D.C. Aviones de combate se apresuraron a interceptarla, pero la nave simplemente los atravesó como si no estuvieran allí. No disparen, ordenó el presidente. Repito, nadie dispare. La nave aterrizó en el National Mall. Helicópteros de noticias mostraron una gran multitud formándose a su alrededor, a pesar de los intentos de la policía por contener a la gente. John observó cómo una sección del pasillo de la nave simplemente desaparecía y una figura salía. El extraterrestre medía al menos 2,4 metros de altura y tenía un cuerpo como el de una mantis religiosa, pero de pie, su exoesqueleto brillaba con colores que cambiaban al moverse. 4 brazos terminaban en delicadas manos con 3 dedos cada una. «Llévame allí ahora», dijo John. Para cuando John llegó al centro comercial con su equipo de seguridad, los militares habían establecido un perímetro alrededor de la nave. El extraterrestre permaneció inmóvil, aparentemente esperando. John se acercó al límite y se identificó ante el oficial al mando. «Señor, no podemos garantizar su seguridad», advirtió el oficial. «Entonces no lo haga», respondió John, agachándose bajo la barrera. El alienígena giró la cabeza al acercarse John. Sus ojos, compuestos como los de un insecto, reflejaban la imagen de J decenas de veces. «Soy John Miller, representante diplomático de la Tierra», dijo, esperando que el alienígena entendiera inglés. Las mandíbulas del alienígena chasquearon antes de hablar en un inglés perfecto y sin extender. «Soy Cestl, emisario del Consejo Galáctico. Se requiere su presencia». John parpadeó sorprendido. «Mi presencia no era solo tuya». El extraterrestre aclaró que la Tierra debe enviar representantes para responder por sus acciones. El Consejo ha transmitido un tribunal especial. ¿Qué acciones?, John preguntó confundido. «Este es nuestro primer contacto con vida extraterrestre». El extraterrestre emitió un sonido que podría haber sido una risa. «¿Eso es lo que crees? El Consejo ha estado observando la Tierra durante siglos. Tus recientes avances tecnológicos han activado protocolos antes de que John pudiera responder». Otra voz se cortó. «¿Qué protocolos exactamente?». John se giró para ver a Susan Wright acercándose. Llevaba una bata arrugada sobre jeans. Su cabello gris y liso estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Como la principal astrofísica de Estados Unidos, Susan había predicho la existencia de civilizaciones extraterrestres hace décadas cuando todos los demás se rieron de ella. «Los protocolos que rigen las especies emergentes». Zextoul respondió: «La Tierra ha cruzado ciertos umbrales tecnológicos sin la supervisión adecuada». «¿Supervisión?». Susan preguntó bruscamente: «¿Cómo podríamos tener supervisión si no sabíamos que existías?». «La ignorancia de la ley no es una excepción». El extraterrestre respondió: «El Consejo requiere representantes dentro de 7 rotaciones de tu planeta, solo 2 humanos, recibirás transporte». El alienígena extendió una mano, revelando un pequeño disco de cristal que contiene las coordenadas y los requisitos. «Si no se presenta, se considerará una admisión de culpa. Culpabilidad por lo que John pidió. Avance no autorizado». Cestl dijo que la pena es contención o extinción. «Elige a tus representantes con cuidado». El alienígena giró y reingresó a su nave. La sección que había desaparecido se reformó sin problemas y la nave se elevó silenciosamente en el aire. John miró a Susan, quien ya estaba examinando el disco de cristal. «Bueno», dijo en voz baja, «supongo que tenía razón desde el principio. No estamos solos». Miró a John con ojos preocupados. «Y aparentemente estamos en problemas».
John asintió con gravedad. Le diré al presidente que debemos prepararnos para un viaje. Sobre ellos, la nave más pequeña se unió a la nave nodriza y juntos desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejando atrás un mundo que cambió para siempre. El viaje a la estación del Consejo Galáctico duró 3 días en el tiempo terrestre. John y Susan viajaron en una pequeña habitación dentro de la nave alienígena. Sin ventanas, comieron comida extraña que sabía a cartón, pero de alguna manera los dejó saciados y con energía. Ninguno durmió bien. ¿Crees que escucharán razones?, preguntó Susan. Al tercer día, se sentó con las piernas cruzadas en su plataforma para dormir, tomando notas en un bloc de papel que había traído. John suspiró. No lo sé. No empezaron precisamente con diplomacia. El barco de repente desaceleró. Una sección de la pared se volvió transparente, revelando. Al llegar a su destino, ambos humanos quedaron atónitos. La estación del Consejo no era una nave ni una estación espacial como habían imaginado. Era un anillo alrededor de una estrella entera, una estructura masiva que capturaba la energía estelar. Miles de naves se movían a su alrededor como abejas en una colmena. «Dios mío», susurró Susan. «La ingeniería necesaria para construir eso. Agrava nuestros problemas», terminó John. «Si pueden construir eso, ¿qué posibilidades tenemos?» Su nave de transporte atracó en una de las innumerables bahías a lo largo de la superficie interior del anillo. La puerta de su habitación se abrió y Cestle entró. «Hemos llegado. Síganme a la cámara del Consejo». Caminaron por pasillos curvos, llenos de alienígenas de toda descripción. Algunos parecían casi humanos, otros eran tan extraños que la mente de John tuvo dificultades para comprender lo que veía. Algunos flotaban en burbujas de líquido, otros parecían hechos de luz o gas. Cada alienígena que pasaba se detenía a mirarlos. «¿Por qué nos miran así?», preguntó Susan. «Cestle, los humanos son raros». «Aquí», el alienígena respondió, «y los de tu especie tienen reputación». John preguntó, «¿Cómo podemos tener reputación si acabamos de hacer el primer contacto?» El cuerpo de Cestle hizo ese extraño gesto de risa. De nuevo, el primer contacto oficial. Entraron en una enorme cámara. Miles de asientos se elevaban en círculos alrededor de una plataforma central. La mayoría de los asientos estaban llenos de alienígenas. Algunas secciones tenían entornos especiales, tanques de agua, cámaras de alta presión o campos de energía. Cestle los condujo a la plataforma central y los dejó allí, expuestos a los ojos de toda la asamblea. Una profunda. Una voz recorrió la cámara hablando en un idioma que John no entendió. Luego, una traducción al inglés siguió. El Consejo reconoce a los representantes de la Tierra. Den un paso al frente y sean reconocidos. John y Susan dieron un paso al frente. Una luz los iluminó desde arriba. Soy Vorlex, del dominio Vraxiano. Un miembro superior del Consejo dijo la voz. La luz se movió para iluminar una sección de la cámara donde estaba sentada una criatura enorme. Parecía una cruza entre un pulpo y un elefante. Con piel gris azulada y múltiples extremidades. Sus ojos eran grandes y negros. El Consejo se ha reunido para abordar las violaciones del Estatuto 7293. Avance tecnológico no autorizado por una especie no registrada. Vorlex continuó. ¿Cómo se declara? John se aclaró la garganta. Miembro del Consejo. Vorlex, con todo respeto, no podemos alegar violaciones de las leyes. Nunca se nos informó de su existencia. Los murmullos se extendieron por la cámara. La ignorancia no es una defensa. Vorlex respondió, su especie ha desarrollado computación cuántica, ha comenzado experimentos en comunicación más rápida que la luz y ha creado inteligencia artificial primitiva. Todo sin la aprobación ni supervisión del Consejo. Desarrollamos estas tecnologías por nuestra cuenta. Susan intervino. Son el resultado de la innovación humana y el trabajo duro. Más murmullos. Más alto esta vez. Ese es precisamente el problema. Dijo una nueva voz. Un delgado alienígena de piel azul con 4 brazos se puso de pie. Soy Zeal, de la Commonwealth Paraxiana. Su especie se desarrolla demasiado rápido, de forma demasiado impredecible. El Consejo existe para mantener el equilibrio y prevenir el caos controlando quién avanza y quién no. John preguntó con precisión. Sil respondió sin vergüenza. Las nuevas especies deben ser guiadas. Su desarrollo debe ser controlado. La humanidad ha avanzado más en el último siglo que la mayoría de las especies en un milenio. Eres peligroso.
Nunca hemos amenazado a nadie más allá de nuestro planeta. John argumentó, pero Vorlex dijo, los modelos predictivos del Consejo muestran un 78% de probabilidad de que el avance humano sin restricciones conduzca a un conflicto con las especies establecidas dentro de 3 siglos. Susan dio un paso al frente. Nos estás castigando por algo que no hemos hecho. Estamos impidiendo lo que inevitablemente harías. Vorlex corrigió, el Consejo propone la restricción tecnológica obligatoria. Supervisión y privilegios de viaje limitados para la Tierra. La alternativa es la contención, una barrera alrededor de su sistema solar que desactivaría toda la tecnología avanzada. John sintió frío. El miedo se extendió por él. Cualquiera de las 2 opciones sería el futuro de la humanidad. Solicitamos tiempo para presentar nuestro caso. Dijo firmemente. Concedido. Vorlex respondió, tienen 3 ciclos, pero les advierto que el Consejo rara vez revierte su postura. Mientras los guardias los conducían, Susan le susurró a John, ya lo han decidido. Esto no es un juicio, es una sentencia. John paseaba por sus pequeñas habitaciones, mientras Susan revisaba la información que les habían dado sobre las leyes del Consejo. La habitación era bastante cómoda, pero claramente diseñada para no humanos. Las sillas eran demasiado altas. La cama es demasiado baja y la iluminación tenía un tinte azul que hacía que todo pareciera frío. Esto es imposible, dijo Susan frotándose los ojos cansados. Hay miles de leyes aquí. Podríamos pasar años estudiándolas y aún así no entender todas las formas en que la Tierra supuestamente las rompió. Necesitamos ayuda, respondió John. Alguien que sepa cómo funciona el Consejo. Un suave timbre los interrumpió. La puerta se abrió, revelando a un hombre humano. Era alto, con hombros anchos y una barba bien recortada. Su ropa parecía un uniforme de nave con símbolos extraños en el cuello. Escuché que había representantes de la Tierra aquí. Pensé que... Quizás necesites una cara amigable, dijo el hombre con una leve sonrisa. Me llamo Alan Carter. Me mantuvieron en una nave comercial entre mundos del Consejo. John y Susan se quedaron en shock. Eres humano, dijo Susan finalmente. Pero, ¿cómo me sacaron de la Tierra a los 16 años? Alan explicó. Entró mientras la puerta se cerraba tras él. Mi barco pesquero se hundió en una tormenta frente a la costa de Maine. Pensé que me estaba ahogando, pero desperté en una nave de investigación alienígena hace 23 años y simplemente te retuvieron. John preguntó con incredulidad. Ellen se encogió de hombros. Estaban estudiando humanos. Con el tiempo, aprendí lo suficiente como para ser útil. Ahora transporto mercancías entre sistemas. Los alienígenas creen que soy una rareza. Una mascota que aprendió trucos. ¿Puedes ayudarnos? Susan preguntó. Nos enfrentamos a Cargos Graves. No lo entendemos. Por eso estoy aquí. Alan dijo bajando la voz. La historia oficial no es toda la verdad. Necesitas saber a qué te enfrentas realmente. Sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. Un leve zumbido. Llenó la habitación con un campo de privacidad, explicó. Ahora podemos hablar libremente. Alan se sentó y se inclinó hacia adelante. El Consejo no está restringiendo la Tierra porque rompiste sus reglas. Te tienen miedo. ¿Miedo a los humanos? John preguntó, varias de las especies antiguas tienen tecnologías predictivas avanzadas. Alan explicó que habían realizado simulaciones de la curva de desarrollo de la humanidad. Los resultados los aterrorizaron. ¿Qué vieron? Susan preguntó, los humanos piensan diferente. La mayoría de las especies avanzan en línea recta. Se basan en el conocimiento previo de manera predecible. Los humanos dan saltos mentales. Conectas ideas aparentemente inconexas y creas algo nuevo. Tu arquitectura cognitiva es única. ¿De verdad es tan aterrador? John se preguntó, ¿para ellos? Su simulación sugiere que dentro de 500 años, si no se les aplican restricciones, los humanos superarían incluso a las razas más antiguas del Consejo. Tecnológicamente, reescribirías el equilibrio de poder que ha existido durante milenios. Susan se recostó, procesando esta información. Así que no se trata de violaciones de protocolo, sino de supresión deliberada. Alan confirmó que el embargo tecnológico que proponen no es temporal, sino permanente. Quieren contener a la humanidad para siempre. John sintió una ira fría que le subía al pecho. No tienen derecho. Los derechos no importan aquí. Alan dijo, tristemente,
Solo el poder lo hace, y ahora mismo lo tienen todo, así que ¿qué podemos hacer? Susan preguntó, tengo una nave. Alan dijo, puedo llevar a uno de ustedes a la Tierra con pruebas de lo que planea el Consejo. El otro debe quedarse y continuar con la demostración diplomática. Se darían cuenta si ambos desapareciéramos. John estuvo de acuerdo. Me quedaré, Susan. Debería irme. Susan empezó a protestar, pero John la interrumpió. Entiendes mejor la tecnología. Si la Tierra necesita preparar las defensas, serías de mayor ayuda. Allen asintió. Hay una parada de mantenimiento en 6 horas. La seguridad se reducirá. Podemos llevar a Susan a mi nave. ¿Y tú? Susan preguntó a John, ¿qué pasará cuando se den cuenta de que me he ido? Les diré que enfermaste y necesitas atención médica. John dijo, puedo ganarte algo de tiempo. Solo asegúrate de que la Tierra esté lista cuando lleguen. Ellen se puso de pie y desactivó el campo de privacidad. Volveré por ti cuando sea el momento. Empaca y prepárate. Después de que él se fuera, John y Susan se miraron en silencio. La magnitud de lo que enfrentaban era abrumadora. ¿Crees que la Tierra tiene alguna oportunidad?, preguntó finalmente Susan. John miró la enorme estructura del anillo visible a través de la ventana. No lo sé, pero prefiero morir luchando que aceptar el combate. Susan asintió. Me aseguraré de que capten el mensaje. La cámara del Consejo bullía con una conversación en voz baja mientras John permanecía solo en la plataforma central. Había pasado las últimas 6 horas respondiendo preguntas, argumentando y tratando de ganar tiempo. Tenía la garganta seca y las piernas doloridas de estar de pie, pero mantenía la espalda recta. El Consejo ha deliberado, anunció Borls, silenciando la sala. Hemos revisado el desarrollo de la Tierra y las pruebas presentadas. Nuestra decisión es definitiva. John sintió sudor en la frente, pero no se lo secó. Esperaba que Susan y Alan hubieran llegado a la nave. La Tierra será puesta bajo contención de nivel 3, continuó Borls. Un escudo rodeará su sistema solar, desactivando toda la tecnología avanzada e impidiendo los viajes espaciales. Esta medida es para la seguridad de todas las razas del Consejo. Murmullos de aprobación se extendieron por la cámara. John notó que no todos los alienígenas parecían contentos, pero algunos grupos más pequeños observaban en silencio con lo que parecía preocupación. ¿Cuánto durará esta contención?, preguntó John, ya sabiendo la respuesta hasta que su especie demuestre la madurez para unirse a Galáctico. Sociedad bajo la debida supervisión. Borlex respondió, el Consejo revisará su estado en 500 ciclos. 500 ciclos significaban casi 700 años terrestres. Generaciones de humanos vivirían y morirían bajo control alienígena, y si nos negamos, John preguntó con voz firme. El Consejo autorizará los protocolos de esterilización. Sil dijo fríamente, su civilización será eliminada para preservar la estabilidad galáctica. John respiró hondo. Solicito tiempo para informar a mi gobierno sobre su decisión. Borl dijo que tienes un ciclo de 1 día. La flota de contención parte después. Los guardias llevaron a John de vuelta a sus aposentos. Una vez solo, se desplomó en una silla. Su máscara diplomática finalmente se cayó. La situación era peor de lo que temían. La Tierra tenía pocos días antes de que las naves del Consejo llegaran para encarcelar a la humanidad en su propio sistema solar. Esperaba que Susan hubiera llegado sana y salva. Era su única oportunidad en la nave de Allen. Susan se aferró a una barandilla mientras la nave saltaba a un viaje más rápido que la luz. La sensación era como estar del revés y de vuelta en un instante. Lo siento, dijo Alan desde el asiento del piloto. El primer salto siempre es duro para los recién llegados. Susan se estabilizó. ¿Cuánto falta para llegar a la Tierra? 4 días, respondió Alan. La mitad del tiempo del transporte del Consejo. Mi nave es pequeña pero rápida. Susan se movió hacia una consola llena de texto e imágenes alienígenas. ¿Es este el equipo de comunicación? Ellen asintió. No podemos arriesgarnos a un mensaje directo. El Consejo monitorea todas las transmisiones. No necesitamos enviar un mensaje. Susan dijo, solo datos. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un transmisor de entrelazamiento cuántico que había traído en secreto de la Tierra. Era tecnología experimental, exactamente del tipo que el Consejo temía. Se empareja con un receptor en la sede de la Iniciativa de Defensa de la Tierra. Explicó que usa entrelazamiento cuántico.
No hay nada que el Consejo pueda detectar porque la información no viaja por el espacio. Allen pareció impresionado. No me extraña que le tengan miedo a los humanos. Susan conectó su dispositivo al sistema de comunicación de Allen. Podemos enviar las especificaciones técnicas de las naves del Consejo y la tecnología de escudo. Todo lo que han recopilado a lo largo de los años. ¿Ayudará?, preguntó Ellen mientras trabajaba. Tiene que ser así. Susan respondió con gravedad en la tierra. Laura Bennett, directora de la Iniciativa de Defensa, miró fijamente. Receptor cuántico. Al activarse repentinamente, los datos se transmitieron por su pantalla. Diseños de naves. Especificaciones de armas. Frecuencias de escudo. Funcionó. Susurró y luego se giró hacia su equipo. Contacten a todos los jefes de división. Inicien la operación. Cortafuegos inmediatamente. De vuelta en la estación del Consejo, John se despertó con las alarmas que resonaban por los pasillos. Corrió a la ventana y vio naves moviéndose en formación. Una flota se estaba reuniendo. La puerta se abrió y Zex. Toul entró en la contención. La flota se va. Su solicitud de tiempo es denegada. ¿Por qué la urgencia? John exigió. Una nave no autorizada salió de la estación. Durante el mantenimiento, Zest le explicó que contenía a su colega representante. El Consejo teme que la Tierra esté siendo advertida. John mantuvo su rostro neutral incluso mientras la esperanza crecía en su pecho. Susan lo había logrado. No importa. Zex. Toul continuó, la flota llegará a la Tierra antes de que se pueda actuar sobre cualquier advertencia. John sonrió levemente. No estaría tan seguro de eso. La línea estaba trazada. Era hora de que la humanidad la borrara. Laura Bennett no había dormido en 3 días. Ojeras ensombrecieron sus ojos. Se movía entre pantallas en el centro de mando subterráneo, rodeada de sus oficiales militares y científicos, trabajando con intensidad concentrada. Informe de estado, exigió su voz. Áspera por el exceso de café y la falta de descanso. La flota del Consejo entrará en nuestro sistema solar en aproximadamente 6 horas. Informó Sam Wilson, su segundo al mando. 17 naves en total. 3 son naves de clase planetaria. Laura asintió. Defensas convencionales de la Tierra, misiles, cazas. Las plataformas orbitales serían inútiles contra una tecnología tan avanzada, pero no dependían de defensas convencionales. Estado del cortafuegos operativo. Todos los nodos están en su lugar. Respondió la doctora. Katy Rollers, científica jefa de la iniciativa. La red está lista, pero no se ha probado. Nunca hemos intentado nada a esta escala. Laura miró la pantalla principal, que mostraba pequeños puntos dispersos por todo el sistema solar. Nodos de entrelazamiento cuántico ocultos en varias lunas, asteroides y orbitales. Durante años, la Tierra se había estado preparando para esta posibilidad desde su primer contacto no oficial hace 20 años, cuando un equipo de investigación capturó una nave exploradora alienígena dañada. No tendremos una segunda oportunidad. Laura dijo a todos, estaciones de combate. Esto no es un simulacro. En el espacio, la flota del Consejo emergió de un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar. Liderando la armada estaba el Ejecutor, una nave masiva con forma de luna creciente en su puente. El comandante Draz, del elenco militar braxiano, estudió el sistema solar primitivo. Preparó la red de contención. Ordenó comenzar el despliegue en el límite exterior y avanzar hacia el interior. Las naves se colocaron en posición, liberando miles de pequeños dispositivos que comenzaron a formar una red de energía alrededor de todo el sistema solar. Los sensores detectan satélites y naves de defensa primitivos. Reportaron su segundo, nada que represente una amenaza. Puede que los humanos hayan sido advertidos, pero no pueden detenernos. Draz dijo con confianza, su tecnología está siglos por detrás de la nuestra en la Tierra. Laura observó los movimientos de la flota alienígena en sus pantallas. Están desplegando la red de contención. Sam informó que la finalización estimada será en 30 minutos. Esperen hasta que estén completamente comprometidos, ordenó Laura y luego activen el cortafuegos en la nave de Allen. A 2 días de la Tierra, Susan observaba la transmisión de datos. Con creciente ansiedad, la flota del Consejo ya está allí, dijo. Alan revisó sus instrumentos. Llegamos demasiado tarde para advertirles. Tal vez no, respondió Susan. Miren estas lecturas de energía de la órbita terrestre, ya han comenzado a implementar contramedidas.
Ellen estudió la pantalla. ¿Qué les enviaste exactamente? Todo lo que me enseñaste sobre la tecnología de escudos del Consejo. Susan explicó, y algunas ideas propias en el centro de mando. Laura observó cómo las últimas piezas de la red alienígena encajaban en su lugar. La red está casi completa. Sam informó que los niveles de energía estaban aumentando. Laura respiró hondo. Activar el cortafuegos ahora. La DRA. Rollers presionó la palma de su mano contra un escáner. El cortafuegos se activó en todo el sistema solar. Los nodos cuánticos ocultos se activaron. Simultáneamente, en lugar de crear un escudo defensivo, generaron un tipo especial de campo cuántico. Una zona muerta tecnológica que apuntaba a frecuencias de energía específicas. Las alarmas del ejecutor sonaron cuando los sistemas fallaron repentinamente. ¿Qué está pasando?, preguntó Draz mientras las luces parpadeaban. Desconocido. Campo de energía que interrumpe nuestros sistemas. Su oficial científico informó frenéticamente. La red de contención está fallando, nuestras armas están desconectadas, imposible. DZ gruñó, su tecnología es demasiado primitiva, señor. Su oficial de comunicaciones lo interrumpió. Estamos recibiendo una transmisión del planeta. El rostro de Laura apareció en la pantalla principal. Parecía cansada pero decidida. Soy la directora Laura Bennett de la Iniciativa de Defensa de la Tierra. Su tecnología de contención ha sido neutralizada. Sus sistemas de armas están desactivados. No deseamos ningún conflicto, pero no seremos prisioneros de nuestro propio sistema solar. Draz miró con incredulidad. ¿Cómo lo hicieron? Nos hemos estado preparando para esta posibilidad durante algún tiempo. Laura continuó, también deberían saber que hemos enviado nuestra propia flota. Esto era un engaño. La Tierra no tenía tal flota, pero Draz no tenía forma de saberlo. Regresen al Consejo con este mensaje, dijo Laura con firmeza. La Tierra exige reconocimiento como sistema soberano y trato igualitario bajo la ley galáctica. Nos defenderemos si es necesario. La transmisión terminó. Draz se giró hacia su segunda retirada a una distancia segura. Reagruparse con el resto de la flota. Pero señor, nuestras órdenes se basaban en suposiciones falsas. Draz terminó. Los humanos tienen tecnología que no consideramos y que debemos reevaluar. Mientras las naves del Consejo se retiraban a una distancia segura, estallaron vítores en el centro de mando de la Tierra. Funcionó, Sam, exclamó Laura. Se permitió una pequeña sonrisa por ahora, pero esto es solo el principio. El Consejo no se rendirá fácilmente. Miró las naves alienígenas que se retiraban en su pantalla. 2 semanas después de la retirada del Consejo, la Tierra reveló su secreto, una pequeña flota de naves construida con tecnología de ingeniería inversa, obtenida a partir del estudio de los dispositivos del Consejo durante los últimos 20 años. Escondidas en instalaciones subterráneas bajo los océanos, estas 6 naves representaban la primera verdadera flota interestelar de la humanidad. El almirante Eric Donovan se encontraba en el puente de mando del Defiance a sus 55 años. Había pasado su carrera en la Armada antes de ser reclutado por la Iniciativa de Defensa hace 5 años. Su rostro curtido mostraba la tensión de las últimas semanas, pero sus ojos azules permanecían agudos y concentrados. Todos los sistemas en verde, informó su primer oficial, Cape Riley. La flota está lista para partir. Eric asintió. Comiencen la operación Luz del Sol. Las 6 naves se alzaron de sus hangares submarinos. Alrededor del mundo, rompiendo la superficie del océano en espectaculares columnas de agua, la gente se reunió en las costas. Alrededor del mundo observaba con asombro cómo la humanidad daba su primer paso deliberado hacia el espacio interestelar. En la estación del Consejo, las reuniones de emergencia se habían llevado a cabo desde la fallida misión de contención. John Miller estaba sentado en sus aposentos. Ahora, prácticamente prisionero, cuando la puerta se abrió. Alan Carter entró con un uniforme de guardia. Es hora de irse. Alan dijo, rápido, la estación es un caos después de la pequeña demostración de fuerza de su gente. La seguridad se centra en otra parte. John se puso de pie de un salto. ¿Dónde está su nave? Muelle de Atraque 12. Susan ya está allí. Se movieron por los pasillos, pasando alienígenas corriendo en varias direcciones. Las alarmas sonaban intermitentemente. ¿Qué está pasando?, preguntó John mientras se apresuraban. Se ha detectado que la flota terrestre abandona su sistema solar. Alan explicó que el Consejo está en pánico.
Nunca esperaron que los humanos tuvieran capacidad interestelar tan pronto. Cuando llegaron a la nave, Susan los esperaba en la esclusa de aire. Abrazó a John con fuerza. «Lo lograste», dijo. «No estaba segura de que te dejaran vivir después de que escapé». «Me necesitaban como moneda de cambio», respondió John. «No es que les ayudara mucho». Una vez a bordo, Alan pilotó rápidamente la nave lejos de la estación. Nadie los persiguió. El Consejo tenía preocupaciones mayores. «¿A dónde se dirige la flota de la Tierra?», preguntó John. Susan sacó un mapa estelar. «No están atacando objetivos militares, van tras la red de información del Consejo». Señaló varios puntos en el mapa. «Estos son centros de comunicación. La flota los desactivará y transmitirá la información. Sobre la supresión del Consejo a todas las especies en el espacio profundo, el desafío». Lideró la flota humana hacia el centro más cercano, una enorme estación en el sistema Arcturus que retransmitía las comunicaciones del Consejo a miles de mundos. «Nos acercamos al objetivo». «Capo», informó el almirante Donovan. Estudió la pantalla táctica. «¿Hay fuerzas de defensa?» «2. Patrullas». «Nada que no podamos controlar». Donovan asintió. «Recuerda. Vallas mínimas. No estamos aquí para empezar una guerra». Las naves humanas se pusieron en formación. Las naves patrulleras del Consejo se acercaron. «Carga de armas». «Nos llaman». El oficial de comunicaciones en pantalla ordenó a Donovan. Apareció un oficial braxiano. Mandíbulas chasqueando con agitación. «Naves humanas. Estás en espacio restringido. Regresa a tu sistema inmediatamente o serás destruido». «No regresaremos al aislamiento». Donovan respondió con calma. «Venimos con un mensaje para todas las especies bajo la dirección del Consejo. La señal para cortar la transmisión. Despliega los disruptores de cada nave humana». Pequeños drones se lanzaron hacia las naves patrulleras. En lugar de armas, llevaban dispositivos especializados, que generaban el mismo campo cuántico que la Tierra había usado contra la flota de contención. Los sistemas de la nave del Consejo se apagaron. Al entrar en vigor el campo de batalla, Donovan ordenó dejar intactos los sistemas de soporte vital y otros. Rayos de precisión impactaron la enorme estación espacial, desactivando cuidadosamente su capacidad de filtrar y controlar información sin dañar a sus habitantes. En cuestión de minutos, el centro abrió sus canales para la Tierra. El mensaje se transmitió en todas las frecuencias. Donovan dijo que en toda la galaxia, en miles de mundos, la transmisión normal del Consejo de repente trajo un mensaje diferente, evidencia de la supresión sistemática de las especies emergentes por parte del Consejo, sus restricciones tecnológicas y su miedo al potencial de la humanidad. «La línea se ha borrado», dijo Donovan en voz baja mientras se enviaba el mensaje. «Ahora veremos quién responde. Preparan la fase 2. Es hora de enfrentarlos». La flota del almirante Donovan flotaba en el borde del sistema Próxima, manteniéndose cerca de un gigantesco gigante gaseoso. 6 naves terrestres, cada una construida con tecnología de ingeniería inversa a partir de los diseños del Consejo, esperaban en formación. Parecían pequeñas comparadas con las naves del Consejo, pero portaban algo mucho más poderoso que armas. «La verdad es que hemos recibido otra transmisión». Linda, su oficial de comunicaciones, informó que 17 especies solicitan contacto directo. Donovan asintió. Su transmisión había funcionado mejor de lo esperado tras capturar el principal centro de comunicaciones del Consejo en el sector Arcturus. Lo habían usado para enviar pruebas de la supresión sistemática del Consejo a todas las especies conocidas de la galaxia. «¿Cuál es esta?», preguntó a los litianos. Linda respondió: «Una especie basada en silicio del brazo de Orión. Han estado bajo restricciones del Consejo durante más de 3 siglos. Háganlos pasar». Donovan ordenó. La pantalla principal se encendió mostrando un ser cristalino que parecía brillar desde dentro. Su voz se escuchó como una serie de tambores musicales que el traductor convirtió al inglés. «Nave terrestre. Hemos recibido su transmisión. El Consejo ha restringido nuestra investigación cuántica durante 10 generaciones. Nos gustaría unirnos a su coalición». Donovan sonrió. «Damos la bienvenida a su apoyo. Los representantes se pondrán en contacto con usted en breve. Con protocolos de comunicación seguros». Al finalizar la transmisión, Kate se acercó. «Con un bloc de datos, señor, el colectivo MR y los Orurelas también han prometido apoyo. Son 20 especies en total.
¿Cuántas naves del Consejo están convergiendo en nuestra posición? Donovan preguntó. Al menos 30, señor, estarán aquí en 12 horas. Donovan asintió. No podrían ganar una batalla directa contra tantas naves, pero ese nunca había sido el plan en Titán, la luna más grande de Saturno. John Miller trabajaba en una base oculta construida bajo la superficie helada. La base servía como sede diplomática de la humanidad. A salvo de la detección del Consejo, gracias a los generadores de campo cuántico que la rodeaban. Susan entró en su oficina. Seguida de representantes de 5 especies diferentes, los litianos basados en silicona, el colectivo acuático Mer, los Gease Orelis y otros 2. John no reconoció que la coalición está creciendo. Susan dijo que estos son los representantes más nuevos. John se puso de pie y saludó a cada alienígena por turno. Usando los protocolos diplomáticos que Alan le había enseñado, hemos redactado el marco inicial para el acuerdo de soberanía. John explicó, mostrando un documento holográfico, un nuevo enfoque para la cooperación galáctica basado en el respeto mutuo y el intercambio tecnológico en lugar de la restricción. El representante de Lithium brilló con más intensidad. Nuestros científicos ya han comenzado a combinar nuestra tecnología de cristales cuánticos con sus teorías de entrelazamiento. Juntos podemos avanzar más allá de lo que el Consejo jamás permitió. El representante de Orurelis, una nube arremolinada de gas coloreado contenida en un traje ambiental especial, habló a continuación. Muchas especies del Consejo de nivel medio se irritan en secreto bajo las restricciones de las razas antiguas, con evidencia de supresión ahora pública. Podrían unirse a nosotros. John asintió. Con eso contamos. Esto no se trata solo de la libertad humana, sino de la libertad de todas las especies para desarrollarse sin limitaciones artificiales en el mundo natal del Consejo. Las sesiones de emergencia continuaron a medida que llegaban más informes de especies que se separaban y se unían a la coalición humana. Los representantes de las razas antiguas discutieron ferozmente sobre cómo responder. Debemos aplastar esta rebelión de inmediato. Sil, de la mancomunidad paraxiana, insistió en usar la flota ancestral para destruir las naves humanas. Borlex movió su enorme cuerpo en desacuerdo. La violencia solo confirmará sus acusaciones. Debemos encontrar otro enfoque. Un auxiliar entró corriendo en la cámara. Interrumpiendo el debate, noticias urgentes. 7 razas del Consejo de nivel medio han anunciado que abandonan el Consejo para unirse a la coalición humana. Un silencio conmocionado invadió la asamblea. Borlex finalmente preguntó a los Solarí, la asamblea impulsada, la Confederación NYX. La lista continuó. Cada nombre representa a una especie con influencia significativa. Esto no tiene precedentes. Borlex dijo que en 10,000 ciclos ninguna raza ha abandonado el Consejo. La piel de Sil se oscureció de ira. Los humanos. Milenios de equilibrio cuidadoso destruidos en tan solo semanas, tal vez deban detenerse. Una nueva voz. Es hora de escuchar lo que proponen. Todas las miradas se volvieron hacia CRE de las minas poseídas, la más antigua de las razas antiguas. Rara vez hablaba en las sesiones del Consejo. Las viejas costumbres están fallando. El CF continuó. Si tantas especies eligen irse en lugar de permanecer bajo nuestra guía, quizás nuestra guía se ha convertido en el control de toda la galaxia. Las líneas que una vez dividieron a las especies en jerarquías estaban siendo borradas, reemplazadas por nuevas conexiones que se forman entre iguales. La Cámara del Gran Consejo lucía diferente ahora. Donde antes solo los representantes del Consejo se sentaban en sus posiciones jerárquicas asignadas, hoy la sala albergaba delegados de más de 30 especies, tanto miembros del Consejo como quienes se habían unido a la coalición humana. La sesión de emergencia se había convocado después de 2 semanas de creciente rebelión en toda la galaxia. John Miller estaba de pie en la plataforma central junto a Susan Wright. Ya no se sentían pequeños ni intimidados por la enorme cámara detrás de ellos. El almirante Donovan, Alan Carter y Laura Bennett, que habían llegado de la Tierra 3 días antes, estaban de pie. Esta sesión especial del Consejo Galáctico es ahora. Abierto, anunció Forlex, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. Estamos aquí para abordar la situación. ¿Te refieres al colapso de tu control?, dijo Susan. Su voz resonó claramente por la cámara sin vacilar. Murmullos resonaron entre los representantes reunidos. Muchos asintieron. Preferimos llamarlo una evolución, añadió John con más diplomacia. Una oportunidad de cambio que beneficia a todas las especies. Sil se levantó de su asiento. Su piel azul se oscureció por la ira. Esto no es más que una rebelión impulsada por la interferencia humana.
Busca la libertad. Rebelión, preguntó el representante de los litianos. Su forma cristalina brillaba al hablar. El Consejo ha suprimido nuestra investigación cuántica durante siglos, alegando que era por nuestro propio bien, y ha restringido nuestra tecnología de terraformación atmosférica, añadió el representante de Geous Aurelis. Uno a uno, los representantes de las diferentes especies se pusieron de pie y enumeraron las formas en que el Consejo los había frenado. Borlex levantó sus enormes extremidades para pedir silencio. Estas restricciones eran para la estabilidad de la galaxia, para prevenir el conflicto y el caos o para prevenir la competencia, dijo Laura Bennett. Dando un paso al frente, tus propios registros muestran que las razas antiguas temían perder su posición de poder. La estabilidad que dices proteger es solo la estabilidad de tu control. Las minas flotaban hacia adelante, mientras la más antigua de las razas ancestrales. Su palabra tenía un peso especial. Quizás sea hora de reconocer una verdad que hemos evitado durante mucho tiempo, dijo, su voz resonando extrañamente, como si viniera de varios lugares a la vez. Nuestro miedo se ha convertido en nuestra prisión. Restringimos a otros por miedo a lo que podrían llegar a ser, y al hacerlo, detuvimos nuestra propia evolución. Un silencio de asombro invadió a los representantes de las razas ancestrales. John dio un paso al frente, activando una pantalla holográfica de un documento. Proponemos el acuerdo de soberanía para reemplazar al Consejo actual. Estructura. Bajo este acuerdo, todas las especies tendrán la misma posición. Se fomentará el intercambio de tecnología en lugar de restringir el desarrollo, que se guiará por la cooperación, no por el control. Se declaró un celo imposible. Las especies más jóvenes carecen de la sabiduría para manejar tecnología avanzada de forma responsable, pero fue una especie más joven la que rompió su contención e inutilizó sus naves sin causar una sola muerte. El almirante Donovan señaló que, mientras su consejo estaba listo para esterilizar un planeta entero por miedo, la verdad de sus palabras flotaba en el aire. Borlex estudió cuidadosamente a los humanos y a sus aliados. ¿Y si nosotros? Si rechazan este acuerdo, la coalición formará su propio cuerpo galáctico. Ion respondió. Simplemente, ya han firmado 32 especies, incluyendo 7 exmiembros del Consejo. Otros seguirán la opción, cooperación o aislamiento. Las deliberaciones continuaron durante horas. Las discusiones se intensificaron y los ánimos se caldearon, pero, al final, la realidad era clara, el viejo sistema ya había colapsado. Someteremos el acuerdo de soberanía a votación en pleno del Consejo. Borlex finalmente anunció el recuento de votos. 15 de las 21 contiendas del Consejo aprobaron el acuerdo. Las 6 restantes, incluyendo a los paraxianos de Sil, se abstuvieron, pero no lo bloquearon al finalizar la sesión. John y Susan, junto a sus aliados, observaban cómo los representantes se mezclaban con especies que habían estado separadas por fronteras artificiales, intercambiando ahora ideas libremente. ¿Qué pasa ahora? Susan pidió que construyéramos algo nuevo. John respondió que la Tierra albergará el primer cónclave de soberanía el mes que viene. Laura asintió. Las barreras se han desvanecido, pero luego, mientras se preparaban para regresar a la Tierra en el desafío, Alan se unió a ellos en la plataforma de observación. Juntos observaron la enorme estación del Consejo, que ahora se llamaría Concurso Galáctico. Alan dijo con una sonrisa, la mayor fortaleza de la humanidad nunca fue nuestra tecnología. John dijo que era nuestra negativa a aceptar limitaciones artificiales mientras el desafío giraba hacia la Tierra. Susan miró las estrellas que se extendían ante ellos. Se pasaron de la raya cuando intentaron enjaularnos, dijo en voz baja. Pero en lugar de contraatacar con armas, borramos todas sus líneas. Ahora nadie volverá a ser enjaulado.